Le temblaba la mano mientras enviaba el mensaje. Me ha roto el brazo, mamá. Por favor, ayúdame. Pero el mensaje llegó al buzón equivocado, y quien respondió no era su madre en absoluto. Cuando el jefe de la mafia respondió, ya voy, toda la noche se vino abajo porque el desconocido que derribó su puerta no venía a rescatarla. Venía a reclamarla, pero lo que encuentra al otro lado de la puerta del baño lo cambia todo. Si te ha enganchado y quieres disfrutar de esta historia, suscríbete y deja un comentario diciéndome desde dónde la estás viendo. Siempre es increíble ver desde dónde la ve cada uno. Además, mañana tengo otra historia increíble preparada y seguro que no te la quieres perder. Muy bien, volvamos a la historia. La fractura en el brazo de Lillian gritaba más fuerte que ella, mientras presionaba su columna vertebral contra los fríos azulejos del baño. Su mano funcional se aferraba con fuerza al teléfono. Una mancha carmesí le bajaba por la sien, mezclándose con las lágrimas que lo convertían todo en manchas de acuarela. Más allá de la puerta cerrada, las botas de Caleb arañaban el suelo de madera. Deliberadamente, el sonido de un cazador que sabía que su presa no tenía a dónde huir. Cariño, sé que estás asustada. Su voz resumaba miel y veneno a partes iguales. Solo ábrete, lo arreglaremos, siempre lo hacemos. Nunca habían arreglado nada. Él solo la convencía de que la culpa de las rupturas era suya. Pero esa noche, mirando el ángulo antinatural de su antebrazo, Lillian supo que eso no tenía arreglo. El hueso se había roto limpiamente. Lo había oído crujir bajo su agarre cuando mencionó que se iba. Cada respiración le atravesaba el pecho como una cuchilla de afeitar, allí donde él la había empujado contra el fregadero. Necesitaba ayuda, necesitaba a su madre. A través de una visión nublada por el shock y el dolor, buscó a tientas sus lentillas, con el pulgar izquierdo temblando mientras buscaba a mamá. Cada toque le provocaba un dolor agudo en el brazo destrozado. Las letras se veían borrosas, pero se obligó a enviar el mensaje. Mamá, por favor, me ha roto el brazo. Tengo miedo, no me deja marchar. Enviar. El pomo de la puerta traqueteó violentamente. Lillian, no seas dramática. Abre la puerta. Su teléfono vibró contra su palma. Gracias a Dios. ¿Quién es? El hielo inundó sus venas. No. Miró fijamente el hilo de mensajes de un número que nunca había visto antes. En su terror, a través de la visión borrosa por las lágrimas y la hinchazón, había pulsado el dígito equivocado. Antes de que pudiera procesar la catástrofe, llegó otro mensaje. ¿Dónde estás? ¿Estás a salvo? Se acabó pedirlo amablemente. La voz de Caleb se volvió más oscura, más sincera. Voy a contar hasta 3. Y entonces esta puerta se derrumbará. Y cuando lo haga, Lillian, cuando lo haga, comprenderás lo que pasa cuando me faltas al respeto. Su pulgar voló por la pantalla. La desesperación superó la confusión sobre quién era ese desconocido. Encerrada en el baño del 414 de Oak Street, apartamento 6C. No llames a la policía. Él tiene contactos. Lo empeorará. No era mentira. Caleb lo había repetido muchas veces. Su primo conocía a gente, gente peligrosa, gente que hacía desaparecer los problemas. La policía no podía ayudarla. Nadie podía. 3 puntos aparecieron en su pantalla. Alguien estaba escribiendo. 2. Apareció la respuesta. Estoy en camino. No voy a llamar a alguien. No. Voy a enviar ayuda. Estoy en camino. 3. La puerta del baño explotó hacia adentro con un estruendo que hizo gritar a Lillian. Las astillas llovieron sobre las baldosas. Caleb ocupaba la puerta, con el pecho agitado y los ojos enloquecidos por la rabia y la justicia. Él le enseñaría. Se aseguraría de que ella nunca. Pasos pesados retumbaban por el apartamento. No desde el pasillo, sino desde dentro. Había alguien más allí. Varias personas. Caleb giró la cabeza hacia el dormitorio. ¡Qué demonios! Una figura entró en su campo de visión y cada molécula de oxígeno pareció evacuar el apartamento. El hombre vestía un traje negro que probablemente costaba más que el coche de Lillian, ajustado a unos hombros hechos para la violencia. Los tatuajes le subían por el cuello desde debajo del cuello de la camisa, oscuros, intrincados, del tipo que contaban historias escritas con sangre.
Su cabello rubio peinado hacia atrás reflejaba la luz, pero sus ojos fríos, pálidos, despiadados, se fijaron en Caleb como un depredador que finalmente acorrala a su presa. Cuando habló, su voz transmitía la absoluta certeza de un hombre al que nunca le habían dicho que no en su vida. Tócala otra vez y te arrancaré la columna vertebral por la garganta. Caleb abrió la boca, ya fuera para amenazar, negociar o suplicar. Lillian nunca lo sabría porque el hombre tatuado se movió. En un momento estaba en la puerta. Al siguiente, Caleb estaba en el suelo, ahogándose. La mano del desconocido le rodeaba el cuello como un tornillo de banco. Sin movimientos innecesarios, sin vacilaciones, solo un final brutal y eficaz. ¿Quién? Lillian jadeó con el brazo roto acunado contra el pecho. Los ojos del hombre se posaron en ella y algo en esa mirada gélida se suavizó microscópicamente. Pero basta. Me enviaste un mensaje. Dijo simplemente, como si eso lo explicara todo, como si cruzar la ciudad para destruir a un desconocido tuviera perfecto sentido. Caleb jadeaba debajo de él, con la cara amoratada. Por favor, susurró Lillian, aunque no sabía si le estaba rogando que parara o que terminara. El desconocido pareció oír lo que ella no podía decir. Soltó a Caleb, que se desplomó jadeando, y se puso de pie, ajustándose los gemelos con los dedos manchados de sangre. Dos hombres más con traje aparecieron detrás de él, y su presencia llenó el pequeño apartamento de una amenaza silenciosa. «Llévenla al Dos Santos», ordenó el hombre tatuado sin mirar a sus compañeros. Luego, dirigiéndose a Lillian, en un tono que de alguna manera lograba ser a la vez imperativo y reconfortante, añadió, «Ahora estás a salvo, te lo prometo». Debería haber estado aterrorizada. Ese hombre irradiaba peligro como el calor de un horno. Pero cuando se acercó, y con un cuidado imposible para unas manos de ese tamaño, la levantó del suelo, sosteniendo su brazo roto con una delicadeza experta, Lillian sintió algo que no había experimentado en 2 años. Seguridad. «¿Quién eres?», logró articular mientras la oscuridad se apoderaba de los bordes de su visión. El shock y el dolor finalmente reclamaban lo que les correspondía. Lo último que oyó antes de perder el conocimiento fue su respuesta, pronunciada con el peso de la verdad absoluta. «Fernando Bonaparte, y tú acabas de convertirte en la mujer más protegida de esta ciudad». Lillian se despertó rodeada de cuero y colonia. Abrió los ojos y se encontró en la parte trasera de un vehículo que olía a dinero. Dinero de verdad, del tipo que no proviene de los cheques de pago. El suave cuero acunaba su cuerpo. El zumbido de un potente motor vibraba debajo de ella. Y a su lado estaba sentado el hombre tatuado de su apartamento, Fernando, mirándola con esos inquietantes ojos pálidos. «No te muevas demasiado rápido», le dijo, con una voz ahora más tranquila, casi amable. «Tu brazo está estabilizado, pero necesita atención médica adecuada». Lillian bajó la mirada hacia su brazo derecho, ahora sujeto con un cabestrillo improvisado hecho con lo que parecía una costosa corbata de seda. El dolor se había atenuado hasta convertirse en un dolor punzante. Alguien le había dado algo. ¿Cuándo? ¿Dónde? Tenía la garganta irritada. «¿A dónde me llevas?» «A un lugar seguro, a un médico en el que confío». Fernando se inclinó ligeramente hacia adelante y ella se fijó en las salpicaduras de sangre en el puño de su camisa blanca, apenas visibles sobre la tela. La sangre de Caleb. «Luego, a un lugar donde puedas descansar sin miedo». Miedo. La palabra le provocó algo, y de repente se encontró de nuevo en aquel cuarto de baño, el puño de Caleb golpeándole la cara, su brazo roto, el terror de que esta vez realmente la mataría. «Respira». Fernando le ordenó, y su mano tatuada, fuerte, capaz de una violencia terrible, se posó suavemente sobre su hombro. «Ya no estás allí. Él no puede tocarte. ¿Cómo lo hiciste?» Los ojos de Lillian se llenaron de lágrimas. Aún no tenía permiso para llorar. «¿Cómo llegaste tan rápido?» «Solo envié un mensaje. Estaba cerca». Apretó la mandíbula. «Y no pierdo el tiempo cuando alguien pide ayuda». El coche entró en un garaje subterráneo, impoluto y vacío, salvo por unos vehículos que probablemente costaban más que todo su sueldo anual. Un hombre con bata blanca esperaba junto a un ascensor privado.
Llevaba una bolsa médica en la mano. El doctor Santos, dijo Fernando mientras ayudaba a Lillian a salir del coche con un cuidado sorprendente. Él te cuidará. La siguiente hora pasó en un torbellino de exámenes, radiografías con una máquina portátil y la mano suave del médico colocándole el brazo correctamente, mientras Fernando montaba guardia junto a la puerta como un centinela. Santos no le preguntó cómo se había lesionado, ni sugirió llamar a las autoridades. Simplemente trabajó con la eficiencia de alguien que había tratado lesiones similares antes y sabía que era mejor no involucrar a la policía. Fractura limpia, anunció finalmente Santos, vendándole el brazo con una escayola adecuada. 6 semanas, quizá 8. Las costillas están magulladas, no rotas. Ha tenido suerte, señorita Jones. Suerte, casi se echó a reír. Gracias, doctor, dijo Fernando. Y quedó claro que era una despedida. Santos recogió su equipo y desapareció en el ascensor sin decir nada más. Ahora estaban solos. Bueno, sola con Fernando y los dos hombres silenciosos que lo acompañaban. Lillian finalmente recuperó la voz. Caleb decía que tenía contactos. Siempre decía, si yo fuera a la policía, su gente lo haría. Se detuvo y miró a este hombre que había destruido a Caleb con una brutalidad despreocupada. ¿Es cierto? La expresión de Fernando cambió a algo que casi parecía diversión. Caleb trabajaba en un concesionario de coches. Su primo es un traficante de poca monta que de vez en cuando paga dinero a la gente que me paga a mí. Se acercó y ella debería haber retrocedido, pero no lo hizo. No es nadie, Lillian. Mintió para mantenerte atrapada. Las palabras le dolieron más que los puños de Caleb. 2 años. 2 años creyendo que no podía escapar, que no podía huir, que no podía contárselo a nadie porque las conexiones de Caleb la encontrarían. Y todo era mentira. No es nadie, continuó Fernando, con una voz que adquiría un tono frío como el acero. Y nunca volverá a tocarte. No es una promesa, es un hecho. ¿Por qué? La pregunta brotó de ella antes de que pudiera detenerla. No me conoces. Envié un mensaje de texto al número equivocado. ¿Por qué has venido? ¿Por qué estás haciendo esto? Fernando se quedó en silencio durante un largo rato, estudiándola con esos ojos fríos como el hielo. Cuando finalmente habló, su voz tenía un peso que ella no acababa de comprender. Porque pediste ayuda, dijo simplemente, y porque sé lo que se siente cuando nadie acude. Antes de que ella pudiera procesar esa revelación, él señaló hacia el ascensor. Ven, necesitas descansar, comer y estar a salvo. Tengo un lugar preparado. No puedo simplemente, comenzó Lillian, pero su protesta se apagó cuando el agotamiento se apoderó de ella. ¿A dónde iría? ¿De vuelta a ese apartamento donde la sangre de Caleb aún manchaba el suelo, a casa de su madre, poniéndola en peligro? No tenía nada, nadie, ningún lugar. Fernando pareció leer sus pensamientos. Puedes irte cuando quieras, pero esta noche déjame darte lo que él nunca te dio. Una opción. ¿Una opción? ¿Cuándo fue la última vez que tuvo una? Asintió, demasiado cansada y destrozada para discutir, y dejó que Fernando la guiara hacia el ascensor. Cuando las puertas se cerraron y comenzaron a subir, vio su reflejo en el acero pulido, magullada, maltrecha, con el brazo enyesado, pero de alguna manera aún con vida. Y junto a su reflejo estaba Fernando Bonaparte, el monstruo que la había salvado de otro monstruo. Debería haber estado aterrorizada. En cambio, por primera vez en 2 años, Lillian Jones sintió que algo peligroso florecía en su pecho. Esperanza. El ático era una jaula hecha de cristal y lujo. Lillian se paró frente a las ventanas que iban del suelo al techo, observando las luces de la ciudad difuminarse a través de su agotamiento detrás de ella. El espacio se extendía en tonos negros, grises y cromados, moderno, caro y completamente extraño. Probablemente todo lo que había allí costaba más de lo que ella había ganado en toda su vida. Era una camarera en un mundo construido para reyes. El dormitorio está por allí. La voz de Fernando llegó desde detrás de ella, cuidadosamente medida. El baño está equipado con todo lo que puedas necesitar. La cocina también. Te traeré la comida hasta que te sientas cómoda. ¿Cómoda? Como si pudiera sentirse cómoda aquí.
Lillian se volvió hacia él, acunando su brazo escayolado. Bajo la suave iluminación, Fernando parecía diferente al de su apartamento. Menos como un ángel vengador, más como un hombre. Un hombre peligroso, sí, pero solo un hombre. ¿Por qué haces esto? Volvió a preguntar, porque su respuesta anterior no había sido suficiente. Los hombres como tú no salvan a mujeres al azar. Tienes que querer algo a cambio. Algo brilló en sus pálidos ojos. Dolor. Ira. Pasó demasiado rápido como para identificarlo. Los hombres como yo, repitió casi para sí mismo. Entonces su mirada se agudizó. ¿Qué crees que son los hombres como yo, Lillian? Debería haberse sentido intimidada, pero el dolor y el agotamiento habían consumido su miedo. Peligrosos, poderosos, del tipo que no hacen nada sin una razón. Tienes razón. Se acercó y ella se obligó a no retroceder. Soy peligroso, soy poderoso, y no hago nada sin una razón. Se detuvo justo fuera de su espacio personal, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver los intrincados detalles de los tatuajes de escamas de dragón en su cuello. Se dio cuenta, respirando fuego hacia su mandíbula. Mi razón es que pediste ayuda y yo nunca ignoro eso. Pero sin condiciones, Lillian. Sin deudas, sin expectativas. Su voz se suavizó ligeramente. Solo seguridad. Durante el tiempo que lo necesites, ella quería creerle. Dios, ¿cómo deseaba creer que alguien podía ofrecerle amabilidad sin condiciones? Pero Caleb le había enseñado que todo tenía un precio. Como si leyera sus pensamientos, Fernando añadió, sé que no confías en mí. No deberías. Todavía no. Pero te pido que confíes en esto. Señaló el ático que los rodeaba. Confía en que esta noche podrás dormir sin miedo. Mañana se resolverá el resto. Mañana le parecía imposiblemente lejano. De acuerdo, susurró ella. ¿Qué otra cosa podía decir? Fernando asintió y se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en la puerta. Estaré en la siguiente unidad si necesitas algo. Víctor está apostado fuera de tu puerta. No entrará, pero responderá si lo llamas. Víctor, uno de mis hombres, parece aterrador, pero es inofensivo para cualquiera que esté bajo mi protección. Una sombra de lo que podría haber sido una sonrisa tocó los labios de Fernando. Bueno, inofensivo para ti, al menos. Luego se fue. La puerta se cerró suavemente detrás de él, dejando a Lillian sola en el ático de un extraño, con nada más que la ropa que llevaba puesta y un brazo roto. Debería haber llorado, debería haberse derrumbado. Pero en cambio, caminó hasta el dormitorio. Lo encontró decorado con el mismo minimalismo caro que el resto del espacio y se sentó con cuidado en el borde de una cama que probablemente costaba más que su coche. Su teléfono vibró. El número de Caleb. Su corazón se detuvo. Entonces se cargó el mensaje. Soy Fernando. Hice que recuperaran tu teléfono del apartamento. El número de Caleb ahora está bloqueado. El número real de tu madre está guardado en tus contactos. Te sugiero que la llames mañana, cuando hayas descansado. Ahora duerme. Las lágrimas finalmente brotaron, no por el miedo o el dolor, sino por la simple amabilidad de alguien que pensaba en su madre, en que ella necesitaba su teléfono, en pequeños detalles que significaban que alguien realmente se preocupaba por ella. Las pesadillas llegaron de todos modos. Lillian se despertó jadeando. Las manos de Caleb alrededor de su garganta, su voz prometiendo que esta vez sería la última. Lillian. La voz de Fernando atravesó la oscuridad. Estás a salvo. Se incorporó de un salto, con el corazón latiéndole con fuerza, y encontró a Fernando sentado en una silla junto a la ventana, recortado contra las luces de la ciudad, todavía con su traje, aunque sin chaqueta y con las mangas remangadas, dejando al descubierto más tatuajes que serpenteaban por sus antebrazos. ¿Cuánto tiempo llevas ahí?, preguntó con voz temblorosa. Desde que empezaste a gritar. No se movió de la silla, dejándole espacio. Víctor me llamó. No lo recuerdas, pero pedías ayuda. La vergüenza la invadió. Lo siento, no lo recuerdo. La orden fue suave pero absoluta. No te disculpes por el trauma. No es debilidad, Lillian. Es la prueba de que has sobrevivido. Algo en su pecho se rompió al oír esas palabras. ¿Mejorará?, preguntó,
llevándose las rodillas al pecho, con cuidado de no tocar el brazo escayolado. El miedo. Fernando se quedó callado durante un largo rato. Cuando habló, su voz transmitía la fuerza de la experiencia. Sí, pero no porque pase el tiempo, porque tú decides recuperar tu poder. Y te prometo, sus pálidos ojos encontraron los de ella en la oscuridad, que nunca volverán a oírte. No mientras yo respire. Debería haber sonado como una posesión. En cambio, sonó como un voto. Y por primera vez desde aquel mensaje de texto equivocado, Lillian Jones comenzó a creer que tal vez, 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 tal vez. Nunca volverás a ser escuchada, no mientras yo respire. Debería haber sonado como una posesión. En cambio, sonó como un voto. Y por primera vez desde aquel mensaje de texto equivocado, Lillian Jones comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, había sido salvada por el monstruo adecuado. Pasaron 3 semanas en la torre de cristal de Fernando, y Lillian descubrió que la seguridad se sentía como una jaula hecha de seda. Al menos se curó físicamente. Los moretones se desvanecieron del morado al amarillo hasta desaparecer. Sus costillas dejaron de dolerle con cada respiración. El yeso en su brazo se convirtió en algo que apenas notaba. El doctor Santos la visitaba 2 veces por semana y declaraba que su recuperación era notable. Pero ser notable ya no era suficiente. Necesito trabajar, anunció Lillian una noche cuando Fernando llegó para su visita nocturna. Una rutina que se había vuelto tan predecible como el amanecer. No puedo simplemente existir aquí. Fernando se detuvo en la puerta, todavía con el traje puesto, aunque se había aflojado la corbata. Sus ojos pálidos la evaluaron cuidadosamente. Todavía te estás recuperando. Me estoy volviendo loco. Ella se levantó del sofá y le miró a los ojos con una determinación renovada. Agradezco todo lo que has hecho, Dios. Fernando, te debo la vida, pero no puedo estar encerrada como si fuera algo frágil. Necesito un propósito, necesito volver a sentirme yo misma. Algo cambió en su expresión. Respeto, tal vez, o comprensión. Cruzó la habitación y se sentó en la silla, la misma que había ocupado aquella primera noche llena de pesadillas, y le indicó con un gesto que se sentara también. ¿A qué te dedicabas antes?, le preguntó. Antes de Caleb. El nombre todavía la hacía estremecerse, pero menos que antes. Servía mesas. No era nada glamuroso, pero se me daba bien. Hacía sonreír a la gente, recordaba sus pedidos, manejaba las horas punta sin derrumbarme. Miró su brazo escayolado. Aún puedo hacerlo, incluso así. Fernando se quedó callado un momento, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. Entonces, soy dueño de varios restaurantes, establecimientos de alta gama, de esos en los que una sola comida cuesta lo que la mayoría de la gente gana en una semana. No tengo experiencia en eso. No te estoy ofreciendo un puesto de camarera. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Necesito a alguien que dirija mi local insignia. El anterior gerente se jubiló de repente. Supervisarías al personal, te encargarías de los horarios, gestionarías el inventario y tratarías con los proveedores. ¿Crees que puedes hacerlo? Lillian parpadeó. Me estás ofreciendo un puesto directivo, Fernando. Tú eres inteligente, resistente y entiendes de hospitalidad. El resto lo puedes aprender. Él la miró fijamente a los ojos. Pero necesito saber que quieres esto porque es lo que necesitas, no porque te sientas obligada. Lo quiero, dijo ella inmediatamente, sintiendo algo que se agitaba en su pecho y que se parecía peligrosamente a la esperanza. Quiero demostrar que soy más de lo que él me hizo creer que era. La expresión de Fernando se suavizó microscópicamente. Ya lo eres, pero si necesitas demostrártelo a ti misma, entonces empezaremos el lunes. El alivio y el terror se batían en su estómago. Gracias. No me des las gracias todavía. Víctor te llevará y te traerá. No es negociable.
Cuando ella empezó a protestar, él levantó una mano. Tengo enemigos, Lillian. Gente a la que le encantaría encontrar un punto débil en mi armadura. Ahora mismo, lo quieras o no, estás relacionada conmigo. Eso te convierte en un objetivo. Las palabras le helaban la sangre. ¿Qué tipo de enemigos? Del tipo que no juega limpio. Fernando se levantó y se acercó a la ventana frente a las luces de la ciudad. Su perfil era afilado y peligroso. Hay gente que te utilizaría para hacerme daño. Familias rivales, subordinados ambiciosos, fuerzas del orden en busca de influencia. Tienes que entender en qué te estás metiendo. Lillian se unió a él junto a la ventana, estudiando su reflejo en el cristal. ¿Me estás contando esto? ¿Por qué? ¿Para asustarme y que vuelva a esconderme? Te lo cuento porque te mereces saber la verdad. Se giró para mirarla directamente. Me preguntaste quién soy. Soy Fernando Bonaparte. Soy el dueño del mundo subterráneo de esta ciudad, de los clubes, de los negocios de protección, de las redes que mantienen ciertos negocios en funcionamiento y a ciertos políticos en el poder. No soy un buen hombre, Lillian, pero soy un hombre de palabra. Ella debería haberse horrorizado. Debería haber exigido marcharse, huir, alejarse lo más posible de ese mundo peligroso. En cambio, se encontró preguntando, ¿y tu palabra es que estoy a salvo? Mi palabra es que cualquiera que te toque se arrepentirá de haber nacido. La certeza despreocupada de su voz lo convertía en una promesa, no en una amenaza. Víctor no es solo un conductor, es tu sombra. Y si pasa algo, cualquier cosa, llámame. ¿Entendido? Lillian asintió. Algo cálido y desconocido se extendió por su pecho. Nadie la había protegido así nunca. Ni su padre, que se había marchado cuando ella tenía 6 años. Ni su madre, que la quería pero no pudo salvarla de Caleb. Y desde luego, tampoco el propio Caleb, que le había prometido protección mientras le infligía dolor. Pero Fernando, ese peligroso rey tatuado del inframundo, hablaba en serio. ¿Por qué yo? Preguntó ella en voz baja. No soy nadie especial, solo una camarera que envió un mensaje al número equivocado. Fernando levantó la mano, y por un momento pensó que iba a tocarle la cara. En cambio, se contuvo y dejó caer la mano. No eres nadie, Lillian. Eres la mujer que pidió ayuda cuando más la necesitaba. ¿Quién sobrevivió cuando la mayoría se habría derrumbado? ¿Quién elige vivir en lugar de esconderse? Sus pálidos ojos la miraron con una intensidad que le cortó la respiración. Eso no es ser nadie. Eso es extraordinario. El calor inundó sus mejillas mientras apartaba la mirada, abrumada por la sinceridad de sus palabras. El lunes entonces, logró decir. El lunes, accedió Fernando. Pero Lillian, una cosa más. Sí, no eres mi empleada. Estás bajo mi protección. Hay una diferencia. Recuérdalo. Lo haría. Que Dios la ayudara. Lo haría. A los 2 meses de su nueva vida, Lillian descubrió algo que había olvidado que existía. La alegría. El restaurante celestial, como lo llamaba Fernando, era todo lo que ella había imaginado que podía ser una buena cena. Las lámparas de cristal proyectaban una luz prismática sobre los manteles blancos. La cocina zumbaba con precisión y maestría y de alguna manera, por imposible que pareciera, ella era buena dirigiéndola. La mesa 12 se queja de la temperatura del vino. Su asistente, Sofía, le informó durante la hora punta de la cena. Es la tercera vez esta semana. Lillian no dudó. Botella de cortesía, cámbiales a la selección reserva y haga que el chef les explique personalmente la temperatura óptima de servicio. Haga que se sientan educados, no corregidos. Sofía sonrió. Eres increíblemente buena en esto. ¿Lo sabes? Quizás lo era. O quizás, por primera vez en años, alguien le había dado la oportunidad de ser buena en algo. Estaba revisando los registros de inventario cuando Víctor apareció en la puerta de su oficina. Un hombre enorme con unos ojos sorprendentemente gentiles. El jefe de estar aquí, anunció. El corazón de Lillian hizo algo complicado en su pecho. Fernando visitaba el restaurante 2 veces por semana, siempre profesional, siempre cuidadoso de mantener la distancia. Pero últimamente, el aire entre ellos había comenzado a sentirse cargado de algo tácito.
Lo encontró en el comedor privado, sin chaqueta, con las mangas remangadas para revelar esos tatuajes hipnóticos. Al parecer, había estado probando el nuevo menú porque había varios platos pequeños delante de él. ¿Cena de trabajo?, preguntó ella, deslizándose en la silla frente a él, asegurándose de que mi inversión es sólida, pero sus ojos transmitían calidez cuando se encontraron con los de ella. ¿Cómo está el brazo? Me quitarán el yeso la semana que viene. Ella flexionó los dedos, todavía sorprendida a veces por la ausencia de dolor. El doctor Santos dice que la fractura se ha curado perfectamente. Bien. Fernando le acercó un plato con vieiras a la plancha con una especie de salsa dorada. ¿Has comido hoy? No había vuelto a hacerlo. Estaba ocupada, Lillian. Su voz transmitía un suave reproche. No puedes cuidar de los demás si no cuidas primero de ti misma. Las palabras la afectaron más de lo que él probablemente pretendía. Cogió un tenedor y probó las vieiras. Mantequilla, cítricos, algo terroso que no pudo identificar. Perfecto. Está bueno, dijo en voz baja. Eres buena. Fernando se recostó en su silla, estudiándola con esa intensidad inquietante. El personal te adora. Las reservas han aumentado un 30% desde que te hiciste cargo. Has convertido este lugar en algo más que un restaurante. Lo has llenado de vida. El orgullo floreció cálidamente en su pecho. Me encanta estar aquí, el trabajo, la gente, el reto que supone todo ello. Me despierto emocionada en lugar de aterrorizada. Se le quebró la voz. Eso lo es todo. Algo brilló en la expresión de Fernando. Satisfacción mezclada con algo más suave. Te lo mereces. Cada día el momento se alargaba entre ellos, cargado de cosas que ninguno parecía dispuesto a decir. Entonces Fernando lo rompió, sacando un sobre de su chaqueta. Tu primer sueldo, más una bonificación por superar todos los objetivos que te marqué. Lillian lo abrió y casi se le cae el cheque. Fernando, esto es demasiado. No puedo. Es exactamente lo que te has ganado. Se levantó y rodeó la mesa. Y antes de que discutas, piensa en esto. Diriges un restaurante que genera 7 cifras al año. Tu salario refleja tu valor, no mi caridad. Pero Lillian ahora estaba cerca. Tan cerca que ella podía oler su colonia, algo oscuro y caro. Permítete disfrutar de este éxito, de la seguridad, de la vida que has construido con tus propias manos. Ella lo miró. Este hombre peligroso que le había dado todo y no le había pedido nada a cambio. ¿Por qué nunca me pides nada? Quiero decir, Fernando apretó la mandíbula. Porque lo que yo quiero, tú no estás preparada para darme. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos como una cerilla encendida cerca de la gasolina. ¿Y si lo estoy? Las palabras se le escaparon antes de que Lillian pudiera detenerlas. Valientes, aterradoras y verdaderas. Los pálidos ojos de Fernando se oscurecieron. No ofrezcas cosas de las que te puedas arrepentir. Ya no soy víctima de Caleb. Ella se puso de pie, acortando la distancia entre ellos hasta que pudo sentir el calor que irradiaba su cuerpo. No estoy rota, no soy frágil, sé exactamente lo que digo. ¿Y tú? Levantó la mano hacia su rostro y le acarició el pómulo con una delicadeza devastadora. ¿Sabes lo que significa ser mía, Lillian? El peligro, la violencia, los enemigos que te utilizarían para hacerme daño. Víctor me ha estado siguiendo durante 2 meses. Ya conozco el peligro. Ella se inclinó hacia su tacto, con el corazón latiendo con fuerza. Lo que no sé es qué pasará si seguimos fingiendo esto. Hizo un gesto entre ellos. No está pasando. El control de Fernando se resquebrajó. Ella lo vio en sus ojos. Lo sintió en la forma en que su mano se deslizó por su cabello, inclinando su rostro hacia el suyo. Si te beso, dijo con voz ronca, no podré dejar de desearte. Y yo no comparto a Lillian nunca. Bien, ella se puso de puntillas acortando la distancia final. Porque yo tampoco. Sus labios se encontraron y el mundo se incendió. Fernando besaba como hacía todo lo demás, con total certeza y una precisión devastadora. Su mano libre encontró la cintura de ella y la atrajo hacia él mientras reclamaba su boca con una intensidad que le hizo flaquear las rodillas. Ella saboreó el vino en sus labios, sintió el poder apenas contenido en su cuerpo
y comprendió con perfecta claridad que acababa de cruzar una línea que nunca podría volver atrás. No quería hacerlo. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Fernando apoyó la frente contra la de ella. Ahora eres mía, susurró. Dilo. Tuya, susurró Lillian. Y tú eres mío. Su sonrisa era pura posesión. Siempre. El primer ramo llegó un martes. Lillian lo encontró en su escritorio en Celestial. 2 docenas de rosas negras dispuestas con impecable precisión. Sin tarjeta, hermoso y vagamente amenazante a partes iguales. ¿Un admirador secreto?, preguntó Sofía, asomándose a la oficina. Algo así. Pero Lillian sintió un cosquilleo de inquietud en el cuello mientras estudiaba el arreglo. Fernando le enviaba flores, a veces siempre peonías blancas, sus favoritas, que ella había mencionado una vez de pasada. Nunca rosas negras. Le envió una foto por mensaje. ¿Son tuyas? Su respuesta llegó en segundos. No, no las toques. Voy a enviar a alguien. 20 minutos más tarde, Víctor llegó con otros 2 hombres que registraron su oficina como si fuera la escena de un crimen. Empaquetaron las flores, buscaron cámaras, tomaron huellas dactilares, todo ello mientras Lillian observaba, con su alegría inicial convirtiéndose en ansiedad. Es un mensaje, dijo Víctor en voz baja. Su habitual expresión amable se endureció hasta convertirse en algo peligroso. El jefe quiere verte. El trayecto hasta la sede de Fernando, un elegante edificio de oficinas que aparentaba ser una empresa legítima de importación y exportación, se le hizo más largo de lo habitual. La tensión de Víctor se contagió al ambiente del coche, y Lillian se encontró agarrándose a la manilla de la puerta, con el brazo recién curado dándole un dolor fantasma. Fernando la recibió en su despacho privado, con la furia irradiando de cada línea de su cuerpo, a pesar de su exterior controlado. La atrajo hacia él en cuanto se cerró la puerta, abrazándola como si necesitara confirmar que era real y estaba intacta. «Estoy bien», murmuró ella contra su pecho. Solo eran flores, no eran solo flores. Se apartó y le tomó el rostro entre las manos. «Las rosas negras son una declaración. Alguien sabe que eres importante para mí y está anunciando su intención de usar eso en mi contra». El miedo se cristalizó en su estómago. «¿Quién? Tengo sospechas». Fernando apretó la mandíbula. «La familia Kozlov lleva meses invadiendo mi territorio. Yo les he estado haciendo retroceder. Esto sería su forma de intensificar la situación. ¿Y qué hacemos? No hacemos nada. Tú te mantienes protegida mientras yo me encargo de esto». Ante su expresión rebelde, él se suavizó ligeramente. «Lillian, necesito que entiendas algo. Las personas que enviaron esas flores no son como Caleb. Son profesionales, fríos, eficientes, y no dudarán en hacerte daño si eso les sirve para sus propósitos. Entonces tal vez debería irme». Las palabras sabían a ceniza. «Ve a algún lugar donde no puedan encontrarme. Te mantendré a salvo». No. La palabra era definitiva. Fernando le apretó la cara con más fuerza. «¿Crees que te dejaría huir? ¿Dejaría que volvieras a tener miedo? Mirando por encima del hombro, preguntándote si estás poniendo en peligro a todos los que te rodean». Sus pálidos ojos ardían. «Eres mía, Lillian. Eso significa que te quedarás donde pueda protegerte siempre. Pero si yo te hago vulnerable, tú me haces más fuerte». Le besó la frente, las mejillas, los labios, desesperado y posesivo. «Antes de conocerte, era intocable porque no tenía nada que perder. Ahora lo tengo todo y eso me hace más peligroso que nunca, porque quemaré esta ciudad hasta reducirla a cenizas antes de permitir que alguien te aleje de mí». La ferocidad de su voz debería haberla asustado. En cambio, encendió algo primitivo en su pecho. No era miedo, sino una feroz determinación. «Entonces enséñame», dijo ella. «Defensa personal, cómo detectar amenazas, todo lo que necesites saber. No volveré a estar indefensa, Fernando, ni por ti ni por nadie». El orgullo brilló en su expresión, mezclándose con la renuencia. «No es un juego, Lillian. La violencia real no es como en las películas. Es fea y brutal». «Y lo sé», pensó ella, recordando los puños de Caleb.
el sonido de su propio brazo rompiéndose. He vivido lo feo y lo brutal. La diferencia es que ahora quiero defenderme. Fernando la estudió durante un largo momento. Algo cambió en su mirada, respeto, deseo y una oscura satisfacción por el hecho de que ella no se acobardara. De acuerdo, pero lo haremos a mi manera. Víctor te entrenará. Defensa personal básica, conciencia situacional, cómo usar tu entorno como arma. ¿Y tú? Yo me encargaré de los close-ups. Su sonrisa era la de un depredador. Es hora de recordar a esta ciudad por qué mi nombre se pronuncia en susurros. Esa noche, Fernando rompió sus propias reglas. En lugar de dejarla en el ático con Víctor apostado fuera, la llevó a su residencia privada, una casa en las colinas que de alguna manera conseguía parecer más íntima que la torre de cristal del centro. Te necesito cerca, admitió, sirviéndoles vino a ambos en una sala de estar con vistas a las luces de la ciudad. Solo por esta noche. Mañana volveremos al protocolo. Pero esta noche tienes miedo. Terminó Lillian en voz baja, uniéndose a él junto a las ventanas, aterrorizada. La confesión claramente le costó. No le temo a la muerte, Lillian. He hecho las paces con la violencia. Pero la idea de que alguien te haga daño, de que te utilicen para destrozarme, su mano encontró la de ella, entrelazando sus dedos. Es lo único en este mundo que podría destruirme. Ella dejó su copa de vino y se volvió hacia él, levantando la mano para trazar el tatuaje de un dragón que le rodeaba el cuello. Entonces los destruiremos primero. Fernando le cogió la mano y la apretó contra su pecho, donde latía con fuerza su corazón. «¿Ya no eres una víctima?» «No», ella asintió. «Soy una reina que aprende a gobernar junto a su rey». Su beso fue respuesta, promesa y posesión, todo al mismo tiempo. Cuando la levantó en brazos y la llevó a su dormitorio, Lillian no sintió miedo, solo la certeza profunda de que, pasara lo que pasara, lo afrontarían juntos. Que los Kozlov envíen sus mensajes. Ella había dejado de huir. El ataque se produjo 3 semanas después. Una noche en la que Lillian finalmente bajó la guardia, se quedó hasta tarde en Celestial, revisando solicitudes para un nuevo puesto de chef adjunto. Víctor esperó fuera, como siempre, pero ella insistió en que fuera a tomar un café al otro lado de la calle. Era su pequeña rebelión contra la sombra constante, aunque sabía que Fernando lo desaprobaría. 5 minutos. Víctor se ausentó 5 minutos. Eso fue todo lo que hizo falta. Lillian estaba cerrando su oficina con llave cuando oyó los pasos. Demasiados, demasiado coordinados. Se giró hacia la salida de emergencia, buscando a tientas su teléfono, pero ya estaban allí. 3 hombres vestidos de oscuro, con el rostro oculto. Profesionales, eficientes, exactamente como Fernando le había advertido. «No grites», dijo uno de ellos en un inglés con acento ruso. Ella se dio cuenta con gélida claridad. «Clove, ven sin oponer resistencia, nadie más resultará herido». El entrenamiento de Lillian entró en acción. La voz de Víctor en su cabeza. «Cuando no puedas ganar, sobrevive. Con el tiempo, haz que se lo ganen». Gritó de todos modos. Su mano encontró la lámpara de escritorio y la golpeó con fuerza en la cara del hombre más cercano. El cristal se rompió. Él se tambaleó, maldiciendo en ruso. Ella corrió, no hacia la salida, sino hacia el interior del restaurante, hacia la cocina, donde estaban los cuchillos, donde aún podría haber alguien. Una mano la agarró del pelo y la tiró hacia atrás. El dolor le estalló en el cuero cabelludo al golpear el suelo. Antes de que pudiera defenderse, algo afilado le pinchó el cuello. El mundo se volvió del revés. «Fernando», pensó desesperadamente, mientras la oscuridad la envolvía. «Lo siento». Lillian se despertó con olor a moho y aceite. Le latía la cabeza y veía borroso mientras intentaba enfocar la vista. Un almacén. Estaba en un almacén, con las manos atadas con bridas a una silla metálica, los tobillos atados y sangre seca en la sien, donde se había golpeado al caer al suelo. «Está despierta». Una voz desde las sombras, con el mismo acento ruso. «Díselo a Clove». 3 figuras emergieron de la oscuridad. Los hombres del restaurante,
más alguien nuevo, mayor, de cabello plateado, vestido con un traje caro que parecía obsceno en ese espacio decrépito. Señorita Jones, su sonrisa no llegaba a sus fríos ojos. Disculpe el alojamiento, no estaremos aquí mucho tiempo. Váyase al infierno, escupió Lillian, probando sus ataduras. Estaban apretadas, pero no era imposible. Victor le había enseñado sobre las bridas, que tenían un punto de ruptura si sabías el ángulo. El de cabello plateado se rió. Espíritu, ya veo por qué Bonaparte está tan prendado de ti. Dime, ¿sabe él que solo eres una camarera que juega a disfrazarse en su mundo? ¿Sabe tu madre que secuestras mujeres para compensar tus insuficiencias? Ella necesitaba que estuvieran enfadadas, distraídas. La gente enfadada comete errores. Su sonrisa se desvaneció. ¿Te crees muy lista? Eres un mensaje, pequeña. Nada más. Cuando Bonaparte destroce esta ciudad buscándote, cuando cometa errores porque su corazón está sangrando, entonces atacaremos. Eres la grieta en su armadura. Te matará. La voz de Lillian se mantuvo firme a pesar de los latidos acelerados de su corazón. A todos vosotros, lentamente, tal vez. Silverhair hizo un gesto a uno de sus hombres. Pero primero, nos aseguraremos de que sepa lo que ha perdido. Haz una foto. Envíala a Bonaparte con nuestras demandas. Uno de los hombres se acercó con un teléfono, y Lillian vio su oportunidad. Levantó los brazos atados y los golpeó con fuerza contra su rodilla, tal y como le había enseñado Victor. La brida se rompió. Actuó por puro instinto y adrenalina. Sus manos liberadas agarraron la muñeca del hombre y le arrebataron el teléfono. Le dio un codazo en la garganta y sintió cómo se atragantaba y tropezaba. El teléfono cayó al suelo, pero ella ya se había movido y se abalanzó sobre el segundo guardia. Su patada le dio en la rodilla. De nuevo la voz de Víctor. Las articulaciones se rompen fácilmente y él gritó mientras se derrumbaba. El pelo plateado sacó una pistola. El tiempo se cristalizó. Lillian se lanzó detrás de una pila de cajas mientras el disparo resonaba en el almacén. La madera explotó a pocos centímetros de su cabeza. Sus tobillos seguían atados, lo que limitaba sus movimientos. Forcejeó con las ataduras, con los dedos temblorosos, sabiendo que solo tenía unos segundos. La puerta del almacén no se abrió. Explotó. El metal chirrió, las bisagras se desprendieron y todo el marco de la puerta se derrumbó hacia adentro. A través del polvo y el caos, una figura atravesó la puerta y el corazón de Lillian se detuvo. Fernando. Parecía la encarnación de la muerte. Tenía el traje rasgado, la cara magullada y ensangrentada, los nudillos abiertos y en carne viva. Pero sus ojos habían desaparecido. Sus ojos ardían con una rabia tan concentrada que incluso Silverhair dio un paso atrás. «La tocaste», dijo Fernando, con una voz tan fría que podía congelar el fuego. «Pusiste tus manos sobre lo que es mío». Detrás de él, Víctor apareció con una docena de hombres, todos armados, todos moviéndose con precisión letal. Pero Fernando levantó una mano, deteniéndolos. «No», dijo. «Esta es mía». Silverhair levantó su arma, pero Fernando ya se movía más rápido de lo que alguien de su tamaño debería moverse. El arma disparó descontroladamente. El puño de Fernando conectó con la mandíbula del hombre, un crujido que resonó en todo el almacén. El hombre mayor se derrumbó. Entonces Fernando estaba al lado de Lillian, con las manos suaves mientras le liberaba los tobillos, los ojos escaneándola en busca de heridas, con una intensidad desesperada. «¿Te han hecho daño?» Su voz se quebró al decir, «Lillian, dime, luché». Ella le rodeó el cuello con los brazos, sintiendo cómo él temblaba contra ella. «No me rendí, me defendí». Fernando enterró el rostro en su cabello y ella sintió humedad en la sien que no era sangre. «He destrozado la ciudad buscándote. Cada contacto, cada favor, cada amenaza. Lo habría quemado todo. Lo sé». Ella se apartó para acariciar su rostro magullado. «Lo sé, pero estoy aquí. Estamos bien». Su beso fue desesperado, reclamando una promesa escrita en el tacto. «Llévame a casa», Lillian susurró contra sus labios. «Siempre», juró Fernando. «Siempre». El almacén se convirtió en una tumba. Los hombres de Fernando se movían por el espacio con precisión quirúrgica,
asegurando a los soldados de Clove que habían sobrevivido al asalto inicial. Dmitri Clove, de cabello plateado, como Lillian descubriría más tarde, gemía en el suelo de hormigón, con la mandíbula destrozada, ahogándose con su propia sangre y sus dientes rotos. Pero la atención de Fernando nunca se apartó de Lillian. ¿Puedes caminar? Sus manos recorrieron sus brazos, su rostro, catalogando cada moretón y corte con una furia apenas controlada. ¿Te drogaron? Tus pupilas están... Estoy bien. Ella le agarró las manos y las inmovilizó. Fernando, estoy bien. Me inyectaron algo en el restaurante, pero ya está desapareciendo el efecto. Puedo caminar. El alivio y la rabia se disputaban su expresión. La atrajo hacia su pecho y ella sintió el violento temblor que recorría su cuerpo. Adrenalina, miedo, las secuelas de cualquier infierno que hubiera desatado para encontrarla. Tengo la foto, le dijo al oído con voz áspera, atada a esa silla con sangre en la cara. He matado a hombres por menos. Lillian, he destruido familias enteras por falta de respeto, pero verte así... Sus brazos se tensaron hasta que ella apenas podía respirar. Habría acabado con el mundo, pero tú me encontraste primero. Ella se apartó para mirarle a los ojos y vio reflejada en ellos la profundidad de su terror. Siempre viniste. Él besó su frente, su sien, sus labios con delicadeza, a pesar de la violencia que aún resonaba en sus venas. Cada vez para siempre, detrás de ellos, Dmitri Kozlov tosió con un sonido húmedo, tratando de hablar a través de su boca destrozada. La expresión de Fernando cambió, la delicadeza se evaporó y se convirtió en algo gélido y despiadado. «Víctor», llamó sin apartar la mirada de Lillian, «llévala al coche ahora mismo». «No». Lillian le agarró de la chaqueta. «Hagas lo que hagas, no necesitas ver esto». La voz de Fernando era suave pero firme. «Esta parte de mí, esta oscuridad, no la necesitas en tu cabeza. Sé lo que eres». Ella mantuvo su mirada sin pestañear. «Siempre lo he sabido. ¿Crees que soy tan ingenua como para creer que has construido un imperio sin sangre, sin violencia?» Miró a Dmitri, sin sentir lástima por el hombre que había ordenado su secuestro. «Haz lo que tengas que hacer. No voy a dejarte». Algo brilló en los ojos de Fernando. Sorpresa, orgullo, deseo y una oscura satisfacción por el hecho de que ella no se alejara. «Puede que tengas pesadillas. Ya tengo pesadillas». Lillian tocó el tatuaje de dragón en su cuello. Sintió su pulso latir con fuerza bajo sus dedos. «Pero me despierto contigo a mi lado y ya no importan». Fernando la estudió durante un largo momento y luego asintió con la cabeza. Se volvió hacia Dmitri, que estaba agachado junto al hombre destrozado con una amenaza casual. «Cometiste un error», dijo Fernando en tono conversacional, como si estuviera hablando del tiempo. «Pensaste que ella era mi debilidad, pero no entendiste algo fundamental sobre mí, Dmitri». Agarró el cabello plateado del hombre mayor, obligándolo a mirarlo a los ojos. «No tengo debilidades, tengo prioridades. Y cualquiera que amenace mis prioridades no solo muere, sirve como lección». Dmitri intentó hablar. La sangre brotaba de sus labios. «No, no, no hables. Escucha». La sonrisa de Fernando era terrible. «Tu familia está acabada en esta ciudad. Tus bienes están siendo confiscados mientras la vamos. Tus soldados trabajarán para mí o desaparecerán. Tu nombre se convertirá en una advertencia». El hombre que tocó a la mujer de Fernando Bonaparte y aprendió lo que es el verdadero poder. Soltó el pelo de Dmitri, dejando que su cabeza se estrellara contra el cemento. Luego Fernando se puso de pie, se ajustó el traje rasgado y se volvió hacia Víctor. «Hazlo limpio», ordenó. «Sin tortura, sin juegos, una bala y luego borrarlo. Quiero que el nombre Kozlov desaparezca de esta ciudad antes del amanecer». «Entendido, jefe». Víctor hizo un gesto a su equipo que se movió con brutalidad eficiente. Fernando volvió junto a Lillian y ella vio el cambio en él, el monstruo retrocediendo, el hombre emergiendo. Le tomó la mano con delicadeza, con cuidado, como si estuviera hecha de cristal, a pesar de saber que ella acababa de verlo ordenar una ejecución sin pestañear.
Vamos a casa, dijo en voz baja. El doctor Santos nos espera. Mientras caminaban hacia la salida, pasando por encima de los escombros y los enemigos derrotados, Lillian sintió que algo se asentaba en su pecho. No era miedo ni horror, sino comprensión. Este era el mundo de Fernando. Violencia y poder, lealtad y venganza, y ella acababa de elegir permanecer en él junto a él, con los ojos abiertos y el corazón dispuesto. Le apretó la mano. Él le devolvió el apretón. El trayecto hasta la casa de Fernando en la cima de la colina transcurrió en silencio. Víctor conducía mientras Fernando abrazaba a Lillian en el asiento trasero. La rodeaba con sus brazos como si no pudiera soportar soltarla. Ella sentía su respiración contra su cabello, mesurada, controlada, pero demasiado rápida, aún recuperándose del miedo y la furia. Debería haber estado allí, dijo Víctor en voz baja desde el asiento delantero, su habitual actitud amable quebrantada por la culpa. Me fui 5 minutos. 5 minutos. Y ellos, no es culpa tuya, lo interrumpió Lillian. Yo insistí en que te fueras. Si hay alguien a quien culpar, no es a nadie más que a los hombres que te secuestraron. La voz de Fernando transmitía absoluta certeza, y ya han pagado por ello. La firmeza de su tono puso fin a la conversación. El Dr. Santos los recibió en la puerta. Ya tenía la maleta médica en la mano. Examinó el dormitorio de Lillian y Fernando, la misma habitación en la que habían hecho el amor hacía solo unas noches, ahora transformada en una clínica improvisada. Contusión leve, anunció Santos tras comprobar sus pupilas y reflejos. La droga que tiene en el organismo ya se ha metabolizado casi por completo, probablemente Madacilam o algo similar. Estará mareada durante unas horas. Puede que tenga dolores de cabeza. Los cortes son superficiales. Hizo una pausa y miró a Fernando a los ojos. Tiene suerte y es fuerte. La mayoría de la gente seguiría inconsciente después de esa dosis. Es extraordinaria, corrigió Fernando, y el orgullo en su voz hizo que a Lillian se le hiciera un nudo en la garganta. Después de que Santos se marchara con instrucciones de que descansara y se hidratara, Fernando preparó un baño, algo que Lillian nunca habría esperado de este hombre peligroso. La ayudó a desvestirse con manos cuidadosas, sosteniéndola cuando los mareos la hacían tambalearse, y la acomodó en el agua que olía a lavanda y eucalipto. No tienes por qué hacer esto, murmuró ella mientras él se arrodillaba junto a la bañera y le lavaba suavemente la sangre del pelo. Puedo hacerlo, necesito hacerlo. Tenía la mandíbula apretada y los ojos fijos en su tarea con una intensidad casi desesperada. Necesito cuidarte para saber que estás bien, que estás sana y salva. Por favor, Lillian, déjame hacerlo. Y ella lo hizo. Le dejó limpiar las pruebas de la violencia. Le dejó secarla con suaves toallas. Le dejó vestirla con una de sus camisas, que le quedaba enorme. Y cuando finalmente se metió en la cama, a su lado, y la atrajo hacia su pecho, ella sintió el temblor de sus manos. Nunca antes había tenido miedo, admitió Fernando en la oscuridad. Ni de la muerte, ni de la pérdida, ni de nada. Pero hoy, cuando recibí esa foto, su voz se quebró. Comprendí lo que es el miedo de verdad, la posibilidad de un mundo sin ti. Lillian se giró entre sus brazos y le acarició la cara. Estoy aquí. Luché como tú me enseñaste. Gané tiempo hasta que pudiste encontrarme. Hemos sobrevivido juntos. Has estado increíble. Él le besó las palmas de las manos, las muñecas, y fue subiendo por sus brazos con desesperada reverencia. Víctor dijo, rompiste tus propias ataduras. Derribaste a 2 de mis hombres antes de que Dimitri te apuntara. Ya no eres una víctima, Lillian. Eres una guerrera. Yo soy tu guerrero. Ella lo corrigió. Luego lo besó lenta y profundamente y reclamó lo tuyo, Fernando. En este mundo, en tu oscuridad, en todo, elijo esto. Te elijo a ti. Su beso fue una respuesta, una promesa y una necesidad desesperada. Cuando hizo el amor con ella esa noche, lo hizo con una delicadeza que desmentía su reputación, una ternura que revelaba lo cerca que había estado de perderla. Y después, envuelta en sus brazos, con su corazón latiendo con fuerza bajo su oreja,
Lillian finalmente se permitió llorar, no por miedo o dolor, sino por el abrumador alivio de estar en casa. Te tengo, susurró Fernando, abrazándola mientras ella temblaba. Siempre, mi amore, siempre. El amanecer se extendió sobre la ciudad, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Fernando se paró junto a la ventana, contemplando el amanecer, mientras Lillian dormía en su cama, a salvo, intacta, suya. Detrás de él, su teléfono vibraba con confirmaciones. La familia Clove había terminado. Su imperio había sido absorbido por el suyo. El cuerpo de Dmitri nunca sería encontrado. El almacén había sido limpiado a fondo, pero nada de eso importaba tanto como la mujer que respiraba suavemente detrás de él. Ella se había mantenido firme en su oscuridad y no había pestañeado. Lo había visto ordenar la muerte y le había tomado la mano de todos modos. Había elegido su mundo, su violencia, su amor, sabiendo exactamente lo que todo eso significaba. Fernando regresó a la cama y se deslizó a su lado. Ella se movió, acurrucándose instintivamente contra él, y él la rodeó con sus brazos con feroz posesividad. Mía, le susurró al oído. En sueños, Lillian sonrió. Tuyo, le respondió en voz baja. Sigo soñando. Y Fernando Bonaparte, el rey más temido de la ciudad, finalmente se permitió creerlo. 6 semanas después del secuestro, Lillian estaba de pie en la cocina de Celestial, observando a su personal trabajar con la precisión de una orquesta sinfónica. El restaurante se había convertido en algo más que un trabajo. Era su reino. Su prueba de que se había convertido en alguien nuevo, alguien más fuerte. Los titulares habían calificado el colapso de la familia Kozlov como una reestructuración corporativa. Los que estaban al tanto sabían que se trataba de una masacre, rápida y total. Y Lillian había estado en el centro de todo. La mujer que había desencadenado una guerra y había sobrevivido. La mesa 6 quiere ver al gerente, anunció Sofía, apareciendo a su lado con una emoción apenas disimulada. Han venido 3 veces este mes, dijo, y nunca han experimentado un servicio como este. Lillian sonrió y se enderezó la chaqueta de diseño, hecha a medida, comprada con el dinero que había ganado gracias a su propia competencia. Entonces no les defraudemos. Atravesó el comedor con una confianza que habría parecido imposible 6 meses antes. La mujer que se había acobardado en un baño con un brazo roto le parecía ahora una extraña, alguien de otra vida. Pero no las había olvidado. Las había integrado, había aprendido de ella y se había vuelto más fuerte gracias a ella. Después de cautivar a la mesa 6, una pareja adinerada que celebraba su aniversario, Lillian regresó a su oficina y encontró a Víctor esperándola, con su enorme corpulencia encajada de alguna manera en la silla de invitados. El jefe quiere verte, dijo, aunque su habitual rudeza se había suavizado por algo que parecía casi orgullo. Dijo que te dijera que no es urgente, pero que le gustaría que pasaras cuando tuvieras tiempo. Le gustaría. Lillian arqueó una ceja. Fernando no pide. Él ordena. Apareció la rara sonrisa de Víctor. Sí, bueno, tú cambiaste eso. Ahora es diferente, más suave, aunque nadie se atreviera a decirlo. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Eres buena para él, señorita Jones. Nunca pensé que vería el día en que Fernando Bonaparte sonreiría con sinceridad. Después de que Victor se marchara, Lillian se encontró mirando la foto que tenía sobre su escritorio. Ella y Fernando en una gala benéfica la semana pasada, con el brazo de él alrededor de su cintura, ambos vestidos con elegantes trajes de etiqueta. Pero lo que le llamó la atención no fue su ropa ni el opulento escenario. Fueron sus rostros. La rara y genuina sonrisa de Fernando, su propia expresión, segura y radiante, la de una mujer que conocía su valor y no tenía miedo de reclamarlo. Había recorrido un largo camino desde aquel mensaje desesperado enviado al número equivocado. La oficina de Fernando ocupaba la última planta de la sede de su legítima empresa. Todo cristal y acero y poder discreto. Su asistente le hizo pasar a Lillian sin dudarlo. Todo el mundo sabía que tenía autorización permanente. Encontró a Fernando en su escritorio revisando contratos, con un aspecto devastadoramente atractivo, con un traje gris oscuro que resaltaba sus anchos hombros.
El sol de la tarde se reflejaba en los tatuajes de su cuello, haciendo que el dragón pareciera casi vivo. Levantó la vista cuando ella entró y todo su comportamiento cambió, relajando los hombros, suavizando la expresión, y el peligroso tono se suavizó hasta convertirse en algo parecido a la paz. Mi amor, la saludó, levantándose para recibirla. Gracias por venir. Víctor me dijo que era importante. Ella aceptó su beso, breve pero apasionado. ¿Qué pasa? Fernando señaló la zona de descanso junto a las ventanas, donde había una carpeta sobre la mesa de centro. Tengo una propuesta. Siéntate. Intrigada, Lillian se acomodó en el sofá de cuero. Mientras Fernando servía vino para ambos, un ritual que habían desarrollado a lo largo de meses de conversaciones nocturnas sobre negocios, la vida y el futuro que estaban construyendo juntos. Estoy ampliando el negocio, comenzó Fernando, sentándose a su lado lo suficientemente cerca como para que sus muslos se tocaran. 3 nuevos conceptos de restaurante, todos de alta gama, todos en ubicaciones privilegiadas. Quiero que supervises toda la división de hostelería, no solo Celestial Everything. A Lillian se le cortó la respiración. Fernando, eso es una operación multimillonaria. Solo llevo unos meses dirigiendo Celestial y ya ha superado todas mis previsiones. Abrió la carpeta y le mostró planos arquitectónicos, previsiones financieras y análisis de mercado. Tienes un instinto para esto que no se puede enseñar. Entiendes a las personas, anticipas sus necesidades y creas experiencias que les hacen sentir especiales. Eso vale más que un máster en administración de empresas o décadas de experiencia. Ella estudió las propuestas, con la mente ya llena de posibilidades. Un izakaya moderno, un concepto mediterráneo, un restaurante experimental con menú degustación que traspasaría los límites culinarios. Todas eran ambiciosas, arriesgadas y absolutamente emocionantes. Es una gran responsabilidad, dijo con cautela. Si yo fracaso, tú no lo harás. La certeza de Fernando era absoluta. Pero incluso si algo no funciona, aprenderemos y nos adaptaremos. No te lo ofrezco como un regalo, Lillian. Te lo ofrezco como una inversión. Te lo has ganado. Levantó la vista del portafolio para mirarlo a los ojos y no vio más que fe y orgullo reflejados en ellos. ¿Por qué? ¿Por qué crees tanto en mí? Porque ya has demostrado de lo que eres capaz. Le tomó la mano y entrelazó sus dedos. Sobreviviste al abuso. Te reconstruiste. Te enfrentaste a hombres armados en un almacén y luchaste. Elegiste quedarte en mi mundo a pesar del peligro. Y has prosperado a pesar de ello. Su pulgar trazó círculos en la palma de su mano. Si puedes hacer todo eso, puedes construir un imperio. Y quiero verte hacerlo. La emoción apretó la garganta de Lillian. Te quiero, dijo, y las palabras le salieron más fácilmente ahora, después de meses de repetirlas. Te quiero por verme como algo más de lo que era. Te amo por convertirte en más de lo que nadie esperaba. Fernando la atrajo hacia su regazo y la rodeó con sus brazos. No eres mi empleada ni mi damisela rescatada. Eres mi compañera, mi igual, la mujer que me hace querer construir algo duradero en lugar de solo gobernar mediante el miedo. Ella lo besó profundamente y con pasión, volcando todo lo que sentía en esa conexión. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, ella tomó una decisión. Lo haré, dijo, pero con una condición. Fernando arqueó una ceja. Siempre estás negociando conmigo. Ella sonrió. Quiero una fundación, algo que ayude a las mujeres a escapar de la violencia doméstica, con vivienda, formación laboral, apoyo legal, todo lo que me hubiera gustado tener cuando estaba con Caleb. Los restaurantes pueden financiarlo. Yo me encargaré de ambos. El orgullo se reflejó en la expresión de Fernando. Hecho. Haré que mis abogados redacten los documentos. Así de fácil, le besó la frente. ¿Quieres salvar a otras personas de la forma en que yo no pude salvarte a tiempo? ¿Cómo podría decir que no a eso? Los ojos de Lillian se llenaron de lágrimas de gratitud. Tú me salvaste aquella noche. Ese mensaje me salvó la vida, Fernando. No, mi amor. Su voz se quebró por la emoción. Tú te salvaste a ti misma.
Solo me diste el honor de estar allí cuando lo hiciste. Esa tarde, Lillian se encontraba en la futura sede de la fundación, un edificio vacío que Fernando había comprado, listo para ser transformado en un refugio y centro de recursos. Víctor la había llevado en coche y se quedó de pie en silencio en la puerta mientras ella exploraba el espacio, imaginando en qué podría convertirse. Camas para mujeres que huyen del peligro. Consejeros para ayudarlas a sanar. Formación laboral para ayudarlas a ser independientes. Un lugar que ella hubiera deseado que existiera cuando más lo necesitaba. Vas a ayudar a mucha gente, dijo Víctor en voz baja. El jefe está orgulloso de ti. Todos lo estamos. Lillian se volvió hacia él. Este gigante gentil que le había enseñado a luchar y la había protegido como si fuera de su familia. Gracias, Víctor, por todo. Por el entrenamiento, la protección, los chistes malos que me hacían reír cuando quería llorar. Él se movió incómodo ante los elogios. Solo hago mi trabajo, señorita Jones. No, ha sido más allá del deber. Ella se acercó a él y se puso de puntillas para darle un beso en la mejilla. Me trataste como si importara cuando yo no creía que fuera así. No lo olvidaré. La expresión de Víctor se suavizó. Siempre has sido importante. Desde aquella primera noche en la que el jefe te sacó de aquel apartamento como si fueras de cristal, todos supimos que eras especial. Supimos que lo cambiarías todo. ¿De verdad? Preguntó Lillian con sincera curiosidad. Lo cambiaste a él, sin duda. Víctor sonrió. Aquel hombre solía ser frío como el hielo. Ahora es fuego, arde por ti, te protege, construye para ti. Es algo digno de ver. Cuando salieron del edificio, el teléfono de Lillian vibró con un mensaje de Fernando. ¿Cena en casa esta noche? Voy a cocinar. Ella sonrió y le respondió, tú no cocinas. Estoy aprendiendo por ti. Su corazón se llenó de una alegría imposible. Este hombre peligroso y poderoso, que gobernaba los bajos fondos de la ciudad, estaba aprendiendo a cocinar porque quería compartir momentos sencillos con ella. Llegaré pronto, respondió ella. Te quiero. Yo te quiero más. Vuelve pronto a casa. ¿A casa? No al ático ni a su casa en las colinas, sino a cualquier lugar donde estuvieran juntos. Lillian Jones, antigua camarera, superviviente de violencia doméstica, milagro de un número equivocado, había encontrado por fin el lugar al que pertenecía y se había convertido en fuego, en lugar de cenizas para llegar hasta allí. 3 meses después, la ciudad conocía su nombre. No como la mujer de Fernando Bonaparte, aunque lo era de forma feroz y pública, sino como Lillian Jones, la magnate de la hostelería que había puesto en marcha 3 restaurantes aclamados y una fundación que ya estaba cambiando vidas. La prensa la calificó de historia de Cenicienta. No sabía ni la mitad. Esa noche, Lillian estaba frente al espejo del baño de la casa de Fernando, en lo alto de la colina, ajustándose el vestido azul medianoche que él le había hecho. Los diamantes brillaban en su cuello, un regalo por su 6º mes de aniversario, y su cabello caía en ondas por su espalda, elegante y seguro. Apenas reconocía a la mujer que la miraba. Atrás quedaron los ojos atormentados y la postura defensiva. En su lugar, había alguien que había aprendido a caminar por el mundo sin disculparse por ocupar espacio. Pareces una reina, dijo Fernando desde la puerta, deslumbrante con un esmoquín negro que resaltaba cada línea peligrosa de su cuerpo. Mi reina, los halagos te llevarán lejos, bromeó Lillian, volviéndose hacia él. ¿A dónde vamos? Has estado siendo críptico toda la semana. Ya lo verás, le ofreció el brazo, con los ojos llenos de afecto y algo más. Nerviosismo. Imposible. Fernando Bonaparte no se ponía nervioso. Víctor los llevó en coche por la ciudad mientras la puesta de sol pintaba el cielo de tonos ámbar y rosa. Pasaron por Celestial, donde el personal de Lillian atendía la hora punta de la cena con experta excelencia, y por la sede de la fundación, donde las luces brillaban mientras los voluntarios trabajaban hasta tarde, preparando las citas de admisión del día siguiente. Su imperio, construido a partir de las cenizas y la determinación, el coche subió por las colinas, serpenteando por barrios exclusivos hasta llegar a un destino familiar,
el restaurante de la azotea donde habían tenido su primera cita oficial. En aquel entonces, todo entre ellos era nuevo e incierto, excepto que esa noche el restaurante estaba vacío. No había otros comensales, ni personal a la vista, solo la luz de las velas y una única mesa preparada para dos, con vistas a las luces de la ciudad que se extendían debajo como una alfombra de estrellas. Fernando Lillian respiró, contemplando la escena. ¿Qué es esto? Esto, dijo, llevándola a la mesa, es mi egoísmo, querer tenerte toda para mí en una noche tan importante. Comieron despacio, saboreando la comida que, de alguna manera, sabía mejor en la intimidad de ese momento privado. Hablaron de todo y de nada. El primer éxito de la fundación, el caos de la noche de inauguración del nuevo restaurante, el terrible intento de Víctor de ligar por internet que les hizo reír hasta llorar. Se sentía normal, maravillosamente, imposiblemente normal, a pesar de la violencia y el peligro que acechaban en las sombras de su mundo. Después de cenar, Fernando se levantó y le ofreció la mano. «Ven conmigo». La llevó al borde de la azotea, donde la ciudad se extendía bajo sus pies. Su ciudad, el imperio que había construido con sangre y brillantez, el lugar que había gobernado en solitario hasta que un mensaje de texto desesperado lo cambió todo. «Hace 6 meses», comenzó Fernando, con una inusual vulnerabilidad en su voz, «enviaste un mensaje destinado a tu madre a un completo desconocido. Estabas aterrorizada, destrozada, sangrando. Pediste ayuda». A Lillian se le hizo un nudo en la garganta al recordar. «Y viniste». «Vine», asintió él, volviéndose completamente hacia ella. Porque algo en esas palabras, en esa súplica desesperada, atravesó todos los muros que había construido a mi alrededor. «No sabía que no te debía nada, pero vine de todos modos». Él le tomó las manos y ella notó que temblaban ligeramente. «En ese momento, tú me salvaste tanto como yo te salvé a ti. Me diste un propósito más allá del poder. Una razón para ser más que el monstruo del que la gente susurraba. Me hiciste querer ser digno de la fe que depositaste en un desconocido al que llamaste por error». Fernando. Su voz se quebró, las lágrimas ya amenazaban con brotar. «Espera, déjame terminar». Soltó una mano para meterla en el bolsillo de su chaqueta. «He gobernado esta ciudad durante una década. He comandado ejércitos, construido imperios y hecho temblar a los hombres con una sola palabra. Pero nunca me he sentido poderoso, Lillian. No de verdad. No hasta que tú me miraste, a mí, a todo mi ser, incluida la oscuridad, y decidiste quedarte». Se arrodilló y el corazón de Lillian se detuvo. La caja que abrió contenía un anillo que le cortó la respiración. Un zafiro azul profundo rodeado de diamantes, que captaba la luz de las velas como el fuego de las estrellas. «Me enviaste un mensaje pidiendo ayuda», dijo Fernando, con la voz ronca por la emoción. «Pero tú también me rescataste. De una soledad que no sabía que sentía. De una vida sin sentido, más allá del control y el miedo. De creer que no era más que violencia». Las lágrimas corrían por el rostro de Lillian mientras él continuaba. «No te merezco. Un hombre más inteligente te dejaría marchar. Te dejaría construir una vida libre del peligro que conlleva mi mundo. Pero no soy inteligente cuando se trata de ti. Soy egoísta y desesperado, y estoy completamente y irrevocablemente enamorado». Sus pálidos ojos brillaban con absoluta certeza. «Cásate conmigo, Lillian Jones. Sé mi esposa, mi compañera, mi razón para todo. Déjame pasar el resto de mi vida demostrando que ese número equivocado fue en realidad el destino, dándonos a ambos exactamente lo que necesitábamos». Sí, la palabra brotó de su boca antes de que él terminara. La alegría, el amor y la certeza la inundaron. «Sí, Fernando, siempre, sí». Él deslizó el anillo en su dedo con manos temblorosas, luego se puso de pie y la atrajo hacia él para darle un beso que sabía a sal por sus lágrimas, a promesa y a eternidad. Cuando se separaron, ambos riendo y llorando, Lillian levantó la mano y observó cómo el anillo reflejaba la luz. «Es perfecto», susurró. «Como tú», dijo Fernando, acariciándole la cara y secándole las lágrimas con los pulgares. «Como nosotros».
No somos perfectos, corrigió Lillian, pensando en todos los pedazos rotos que los habían unido. Tenemos cicatrices, somos peligrosos y probablemente un poco locos. Exactamente. Su sonrisa era de pura satisfacción maliciosa, perfectos el uno para el otro. Ella se rió, con un sonido brillante y libre en el aire nocturno. ¿Qué pasa ahora? ¿Tendremos una gran boda? Anunciarlo al mundo. Lidiar con tus enemigos, que ahora me verán como un objetivo aún mayor. Fernando la acercó más a él, hasta que se balancearon juntos al ritmo de una música que solo ellos podían oír. Ahora hacemos lo que queramos. Gran boda o juzgado, pública o privada, no me importa, siempre y cuando seas mía al final. Ya soy tuya, le recordó Lillian. Lo soy desde que derribaste la puerta de mi baño. Entonces hagámoslo oficial. La semana que viene, el mes que viene, mañana, tú eliges. Ella lo pensó, pensando en lo lejos que habían llegado ambos. 3 meses, decidió. Dame tiempo para planear algo que nos represente a ambos, la luz y la oscuridad. La expresión de Fernando se suavizó con orgullo. Una reina que sabe lo que quiere. Dios, te amo. Yo también te amo. Ella apoyó la cabeza contra su pecho, escuchando los latidos constantes y fuertes de su corazón y los de ella. Incluso cuando tu mundo sea peligroso, incluso cuando tus enemigos envíen amenazas, incluso cuando amarte signifique atravesar el fuego, quemaré a cualquiera que intente hacerte daño. Fernando juró contra su cabello. Levantaremos ciudades, destruiremos a cualquiera que amenace lo que tenemos. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé. Y lo sabía. Había visto de primera mano hasta dónde era capaz de llegar, la violencia de la que era capaz en su nombre. Y yo haría lo mismo por ti. Somos iguales en esto. Fernando, socios. Socios, asintió él. Rey y reina de este hermoso imperio destrozado. Permanecieron allí durante mucho tiempo, envueltos el uno en el otro y en las luces de la ciudad, ambos maravillados de cómo un número equivocado se había convertido en algo tan perfectamente acertado. Más tarde esa noche, de vuelta en casa, Lillian se asomó a la ventana del dormitorio y vio acercarse el amanecer. Fernando dormía detrás de ella, finalmente en paz después de hacer el amor, con una ternura que los había dejado a ambos temblando. Su teléfono vibró con un mensaje de su madre, con la que se habían reconciliado meses atrás, después de que Lillian finalmente encontrara el valor para explicarle todo. Estoy deseando conocerlo como es debido, mija. Te quiero. Lillian sonrió y respondió. Es uno de los buenos, mamá. A su manera, no convencionalmente bueno. No, Fernando nunca sería eso. Era violencia y poder, peligro y control. Pero también era lealtad y protección, devoción feroz y ternura inesperada. Era suyo. Miró el zafiro en su dedo, luego al hombre dormido que se lo había dado. Este hombre peligroso, complicado y hermoso que había respondido a un mensaje desesperado y había cambiado sus vidas para siempre. Que cualquiera lo intente de nuevo, susurró Lillian a la habitación vacía. A la ciudad más allá, a cualquier enemigo lo suficientemente tonto como para ponerlos a prueba. Que intenten arrebatarnos lo que hemos construido. Que vengan tras ella. Fernando se movió, buscando su cuerpo incluso mientras dormía. Ella volvió a la cama, acurrucándose contra él, y sintió sus brazos envolviéndola con instintiva posesividad. Te quiero, murmuró él todavía soñando. Yo te quiero más, le susurró ella. Cuando el amanecer se extendió sobre la ciudad, ellos gobernaban juntos. Lily y Jones, que pronto serían Lily y Bonaparte, finalmente comprendieron lo que ella había encontrado aquella noche desesperada en la que envió un mensaje de texto al número equivocado. No solo rescate, no solo protección, sino una asociación con alguien igualmente destrozado e igualmente feroz. Alguien que la había visto en su momento más débil y había reconocido su fuerza. Alguien que le había dado no solo seguridad, sino también el valor para convertirse en alguien peligroso por derecho propio. Ambos habían sido salvados por ese número equivocado y ninguno volvería a estar indefenso jamás. Juntos eran imparables. Juntos estaban en casa. Gracias por seguir esta historia hasta el final.
Si te ha gustado, te encantará la siguiente. Está llena de giros inesperados y momentos conmovedores. Haz clic en la imagen de tu pantalla para continuar el viaje y asegúrate de suscribirte para recibir más historias increíbles. Deja un comentario y puntúa esta historia del 1 al 10.